Hola, bienvenido a este podcast donde vamos a hablar acerca de financiamiento de salud, específicamente de primer nivel. ¡Arranca! Primero vamos a tener que explicar que el primer nivel de atención en los establecimientos de salud tienen que ver con centros de salud, puestos de salud en el aspecto público, y en el aspecto privado estamos hablando de los policlínicos, consultorios. Realmente lo que tenemos que ver es que son los establecimientos de salud que están más cerca a la población. Pues de lo que se trata es cómo es que se le paga las atenciones a estos establecimientos de salud. Pues contarles de que reciben estos establecimientos de salud de primer nivel varias fuentes de financiamiento. Una fuente de financiamiento tiene que ver con el Ministerio de Economía y Finanzas, que transfiere recursos ordinarios. Bueno, este monto de dinero justamente se trata de poder solventar gastos de recursos humanos, que son personal nombrado, y CAS, servicios generales, que tiene que ver con el pago de la luz, del agua, equipamiento de repente para seguir funcionando. Otra fuente de financiamiento es donaciones y transferencias, y esa es la fuente que viene por el Seguro Integral de Salud, el SIS. ¿Y para qué sirve esta fuente de financiamiento? Pues para pagar lo que son los insumos y medicamentos, para de repente pagar algún tipo de formatería, que sí, en este momento que no tenemos historia clínica electrónica, pues sirve para poder registrar las prestaciones que se realizan en ese establecimiento de salud, los carnets que se lleva la madre con el control de gestante o el control de vacunas, XX. Asimismo, también hay un pago de servicios diversos que sirve justamente para esta gestión de seguros, y también acá hay un porcentaje de recursos humanos que se pagan a partir de lo que se llama terceros, que no están en lo que son el personal nombrado ni CAS. Es decir, con el personal nombrado de CAS se queda corto el MEF para poder solventar o para poder realizar todas las prestaciones que deberían de hacer. En ese sentido, necesitamos a los terceros que completan la planilla y que permiten que ese establecimiento siga funcionando. Asimismo, para esta entrega, y vamos a ser específicos, que nos vamos a referir a el mecanismo de pago, donaciones y transferencias, y cómo el SIS hace el pago de ese financiamiento, se utilizan mecanismos de pago. ¿Qué mecanismo de pago es el que utiliza y qué cosa es un mecanismo de pago? Pues es la forma como la IAFAS, como el SIS, como la institución administradora de fondos en servicios de salud, asigna el dinero al prestador. En este caso, el prestador es el establecimiento de salud. Y en este caso están agrupados pues por gobiernos regionales, por direcciones regionales de redes integradas, o direcciones de redes integradas, como es el caso de Lima, que tenemos 4, que es la dirección de redes integradas sur, norte, este y centro. ¿Y cómo es que se les paga este primer nivel de atención? El mecanismo de pago que tenía el Seguro Integral de Salud para el primer nivel de atención es el mecanismo tipo capital. Y de acuerdo a un documento que pedimos por transparencia, que es el proveído 840-2018 del SIS-GNF, habla que este mecanismo de pago pues tiene partes, que es el capital basal, factores de ajuste e indicadores prestacionales. Y ese capital basal se saca en función a una sumatoria que se establece entre el porcentaje o el monto para prestaciones preventivas, el monto para prestaciones recuperativas, el monto para prestaciones de rehabilitación y el monto para las prestaciones colectivas. Las prestaciones preventivas tienen que ver con que, por ejemplo, cada territorio tiene una población asignada. Y esa población asignada pues se va a realizar algún tipo de prestaciones preventivas que se pueden normalizar. Por ejemplo, ¿cuántos CRET de menores de 1 año se hace en 1 año un niño? Pues 11. Y así existe una serie de normativas que permiten calcular las prestaciones que se van a poder realizar la población de niños, gestantes, adultos y adultos mayores de forma preventiva. Asimismo, también tenemos unas prestaciones preventivas que no necesariamente se pueden calcular porque no están normalizadas. Por ejemplo, detección del embarazo, pues no, ahí utilizamos el criterio histórico.
También tenemos las prestaciones recuperativas. Las prestaciones recuperativas tienen que ver con lo que se utiliza para recuperar la salud. Estamos hablando de las consultas externas, las emergencias, de repente consultas odontológicas, algún tipo de internamiento que haya podido realizar el primer nivel de atención. Y ahí en esas prestaciones se utilizan medicamentos, se utilizan procedimientos médicos, se utilizan insumos, se utilizan servicios. Entonces todo eso, hasta ahí estamos hablando de número de atenciones, se multiplica por el tarifario, que es el aprobado en ese año, que es la RJ001-2018 SIS, y se multiplica y se tiene pues el valor que se le asigna para prestaciones preventivas, para prestaciones recuperativas, y también tenemos las prestaciones de rehabilitación, que es el código 200, por ejemplo, en el caso de prestaciones de rehabilitación que se realizan en el primer nivel de atención, más el costo de las prestaciones colectivas. Aquí hay un punto aparte. ¿Por qué? Porque estas prestaciones realmente el SIS no las ha estado pagando, sin embargo existe la normativa, el mandato del Estado peruano de que así lo haga. Está en el artículo 4 del Decreto Supremo 030-2014 SA, donde el SIS está autorizado a realizar ese gasto. Entonces ahí debemos de justamente sustentar al momento de realizar un convenio o a negociar un convenio, pues que existen prestaciones que deberían de pagarse. También existe, por ejemplo, nosotros como prestadores deberíamos de hacer un análisis frente a lo que nos está entregando como mecanismo de pagos, el monto que nos está transfiriendo el SIS versus a nuestra producción por la tarifa que está pactada, y ver si es que este mecanismo de pago no necesariamente está de alguna manera justificando, porque por lo menos me tienen que pagar mi producción, ¿no? Entonces ahí hay un punto en los cuales nosotros tenemos que partir. Y ustedes dirán, pero tarifa en el primer nivel de atención. Vamos a verlo con otro ejemplo. Por ejemplo, yo vendo mochilas, ¿no? Entonces hay alguien que me va a comprar esas mochilas. De repente no me va a comprar por una mochila, sino me dice por colegio atendido. Te voy a pagar por colegio atendido tanto. Pero yo a la par tengo que hacer un cálculo que tiene que ver con que si el monto que me va a pagar este proveedor va a sustentar mi producción. Por ejemplo, si cada mochila me cuesta 100 soles, pues, y si voy a hacer 1000 mochilas, 1000 por 100, mínimamente yo debería de recuperar mi producción y tener un margen de ganancias si estamos hablando de privados. Pero en el caso de salud, tendríamos que hacer también ese ejercicio que tiene que ver con las prestaciones por la tarifa, ver cuánto es lo que nos sale a nosotros, cuánto es lo que estamos nosotros pagando por esas prestaciones, y si es que la transferencia del SIS realmente sustenta eso. Si bien es cierto, nosotros como prestadores de salud públicos no somos no tenemos un afán de lucro, sí es importante justamente el hacer este tipo de cálculos. Asimismo, tenemos lo siguiente, que ya hasta ahí tenemos el cálculo del cápita, que es cápita basal más factores de ajuste. Ahora nos toca factores de ajuste. Estos factores de ajuste en este momento estamos hablando de ruralidad, pobreza, zona de riesgo y epidemiológicos. Sin embargo, existen una suerte de factores de riesgo que deberíamos de incorporar y que tienen que ver justamente cómo es nuestra población. Por ejemplo, en este caso en el cual estamos viviendo la pandemia, pues hay un punto en el cual nosotros no estamos llegando a tratar a esas enfermedades no transmisibles. Esas enfermedades no transmisibles pues exigen otro tipo de mecanismo, por ejemplo, el traslado de los medicamentos a domicilio. Pues entonces eso es lo que deberíamos de sustentar. Por ejemplo, un ajuste por población con enfermedades no transmisibles, un ajuste por el traslado al domicilio, porque la logística de última milla también cuesta, que deberían ser incorporados a este cápita. Entonces ahí podríamos estar hablando pues de un verdadero mecanismo de pago. Asimismo, también he tenido acceso a un trabajo que realizó el SIS y que pagó una consultoría realizada por 2 consultores renombrados chilenos, en los cuales ya se hizo este ejercicio y se tiene que el cápita está por persona 95 soles 50 por persona, y a estos todavía se le agregan ajustes financieros, que es lo que hemos estado mirando, ruralidad, pobreza, el estar en una zona de riesgo, no, porque también eso hace difícil el llegar a las poblaciones para que reciban la salud.
Pero también es importante tener un ajuste